Primero de Corintios. Seguimos en nuestro estudio de esta epístola y nosotros hemos aprendido que Pablo tiene como propósito tratar con problemas dentro de la iglesia y responder a preguntas que los corintios le habían enviado. Y en ambos casos, Pablo pone como respuesta el Evangelio. Es el Evangelio que produce la verdadera unidad en la iglesia. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la persona y la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, muriendo en el lugar de los pecadores. Y para los que creen en Jesucristo, que creen las buenas nuevas de Jesucristo, reciben la salvación de los pecados, una redención de la esclavitud del pecado. Es decir, que ellos son libres para obedecer y vivir para Jesucristo. Ellos también tienen el Espíritu de Dios morando en cada uno de ellos y también obrando, haciéndolos más como Jesucristo. Y para estas personas que han creído en Jesucristo, que han recibido la salvación de los pecados, que tienen el Espíritu Santo morando en ellos y obrando en ellos, estas personas forman el cuerpo de Cristo, la iglesia, y tienen una verdadera unidad en el Evangelio. Es el mensaje principal de la primera epístola de Pablo a los Corintios. El Evangelio produce la unidad en la iglesia. Ahora, hemos visto en el capítulo 1 que el Evangelio es la única base de la verdadera unidad en la iglesia, y por medio del Espíritu Santo toda la iglesia recibe y acepta la sabiduría de Dios en su palabra. También el Señor de la iglesia es Dios y la gloria de la iglesia debe ser Jesucristo. Y porque Dios es el Señor de la iglesia, Él tiene solamente el solo derecho de juzgar a sus siervos. Esta primera sección tenía que ver con la unidad o una falta de unidad en la iglesia en Corinto. Capítulo 5 tenía que ver con un problema de inmoralidad y una falta de disciplinar a la persona, al miembro, que no vivía conforme al Evangelio. Y aprendimos que el Evangelio siempre produce una vida santa. Capítulo 6, habían algunos problemas de inmoralidad y también pleitos entre los miembros de la iglesia. Y aprendimos que el Evangelio transforma toda la vida. El capítulo 7, Pablo responde una pregunta de los corintios, varias preguntas, pero tenía que ver con el matrimonio y las relaciones dentro del matrimonio y también la soltería. Y aprendimos que Dios nos salvó para vivir, no para nosotros mismos o para lograr nuestros deseos, pero Dios nos salvó para vivir para Él. El capítulo 8 y esta sección en que estamos ahora, los capítulos 8, 9 y 10, tiene que ver con una pregunta en cuanto a lo sacrificado a los ídolos o la carne que fue ofrecida a ídolos en los templos de ídolos y estaba permitido comer esta carne para los hermanos en la iglesia en Corinto. Y aprendimos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y capítulo 9, la semana pasada, el valor del Evangelio supera el sacrificio de mis derechos. Ahora llegamos al capítulo 10 y este capítulo es la conclusión o la terminación de la sección sobre la pregunta de los corintios sobre el asunto de la carne sacrificada a los ídolos. Y este capítulo tiene que ver con esta idea de todo para la gloria de Dios y también Pablo animándoles a los corintios que sean imitadores de él y de su ejemplo en la iglesia en este asunto de la carne sacrificada a ídolos. Y hemos visto que no solamente Pablo está respondiendo su pregunta con un sí o un no, pero también está sacando los principios y aplicando los principios en una aplicación mucho más amplia a nuestra vida. Ahora, pensando en este capítulo y la estructura de este capítulo, la primera sección, los primeros 14 versículos, tiene que ver con el peligro de la idolatría. Y hablando de todo esto dentro del contexto de la idolatría, que fue algo real, que fue algo
muy común y corriente en la ciudad de Corinto, Pablo dice que sí hay un peligro de la idolatría. La segunda sección, la conclusión de toda esta sección de los capítulos 8, 9 y 10, habla de la importancia de la edificación dentro de la iglesia en Corinto, dentro de la iglesia de Jesucristo. En el capítulo 8, el primer capítulo de esta sección, aprendimos que el amor de Dios se demuestra en negarme a mí mismo por amor de mi hermano. Y eso es que Pablo está cambiando el enfoque, y este asunto de la carne sacrificada a ídolos no es un asunto de conocimiento, quién está correcto, quién está equivocado, pero es un asunto del amor, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces debemos mirar y ver todo este asunto desde la perspectiva del amor los unos a los otros. En el capítulo 9, Pablo puso como ejemplo los atletas que corren para ganar, que se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Nosotros debemos estar dispuestos a restringirnos, a rendir nuestros derechos para algo que es más importante. Y lo que es más importante es el Evangelio, la unidad del Evangelio dentro de la iglesia y el avance del Evangelio afuera del Evangelio, de la iglesia. Y este valor del Evangelio supera el sacrificio de mis derechos. Y vale la pena sacrificarme a mí mismo o abstenerme de algunas cosas para el avance del Evangelio. Y lo que estaba pasando en todo eso, que Pablo estaba arreglando las prioridades de los corintios en cuanto a varias cosas, porque había un grupito de los corintios que tenían en sus mentes esa idea que lo más importante fue proteger mis derechos, mis preferencias, que yo quiero comer carne, que esta carne no está prohibida, está permitida y no hay ninguna persona que me pueda impedir de comer lo que yo quiero comer. Y lo más importante es lo que yo quiero hacer. Pero Pablo está arreglando sus prioridades, diciendo, más importante que mis derechos y mis preferencias, en el capítulo 8 es el amor hacia mis hermanos. Es más importante que ame a mis hermanos que tenga toda la cosa que yo quiero hacer. En el capítulo 9, Pablo dice, más importante que mis derechos y preferencias es el avance del Evangelio. Entonces, vemos que Pablo está arreglando o corrigiendo las prioridades de los corintios en cuanto al amor y cuanto al avance del Evangelio. En este capítulo 10 vamos a ver que Pablo, hablando dentro del contexto de la idolatría, dice, aunque la carne está permitida, no está prohibida, y todavía hay un peligro de la idolatría, es un peligro real, y nosotros debemos tomar en cuenta este peligro cuando pensamos en este asunto de la carne sacrificada a ídolos. Yo quiero empezar leyendo en el capítulo 10 y yo creo que ustedes vean una palabra clave que ocurre varias veces en estos primeros versículos. Dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo nos lleva de nuevo a un ejemplo de la nación de Israel. Y la nación de Israel tenía muchas bendiciones espirituales cuando salieron de Egipto. En el Éxodo, saliendo de Egipto, ellos tuvieron este grupo de personas. Todos ellos tenían muchas bendiciones espirituales. Por ejemplo,
dice que todos vieran la presencia de Dios en la nube. Dice que todos estuvieron bajo la nube y todos fueron bautizados en la nube. Es decir, que todos, es la idea de que todos ellos vieron la presencia de Dios. Y nosotros bien sabemos que en ese momento la presencia de Dios en una nube de gloria, les guiaba en todos los días y también les protegía en varias veces. Fue una nube en el día y un fuego de la noche. Entonces, todo israelita en ese momento podía ver en cualquier momento la presencia de Dios en forma de la nube en todo momento. Ellos tenían esta bendición de ver la presencia de Dios en todo momento. También, todos pasaron por el Mar Rojo. El primer hecho, el primer milagro de Dios que manifestó su poder en gran manera fue este milagro de salir y pasar por el Mar Rojo. Y Dios partió el Mar Rojo para que los israelitas pudieran pasar por el Mar Rojo y después los aguas cerraron y destruyeron a los egipcios. Y todos los israelitas en ese momento, ellos pasaron por el Mar Rojo. Ellos vieron el poder de Dios de protegerles, de cuidar de ellos, de destruir a sus enemigos. Fue algo impactante en sus mentes que cada persona, cada israelita en ese momento, ellos pasaron por el Mar Rojo en tierra seca. Ellos tenían esta ventaja, esta bendición espiritual de ver en la primera persona el poder de Dios. Entonces, todos vieron la presencia de Dios en la nube, todos vieron el poder de Dios pasando por el Mar Rojo. También, todos comieron el maná y en varias veces, otra cosa, por ejemplo, las codornices. Ellos experimentaban la provisión de Dios cada día cuando salieron a comer el maná. Y Dios proveó para la nación de Israel en una forma milagrosa por 40 años. 40 años y todos los días, todos los israelitas comieron el maná y todos los israelitas vieron la provisión de Dios en una forma sobrenatural, en una forma que fue una demostración del amor y del cuidado de Dios para ellos. Y también todos bebieron del agua que salió de la roca por lo menos 2 veces. Dios, de nuevo en una forma milagrosa, hizo que agua saliera de una roca para alimentar y para refrescar a toda la nación de Israel. Entonces Pablo dice que en ese momento todos los israelitas tenían las bendiciones espirituales de ver la presencia de Dios en todo momento, de pasar por el Mar Rojo y ver el poder de Dios y varias cosas que demostraron el poder de Dios. Todos comieron el maná, todos bebieron del agua, ellos vieron la provisión de Dios y ellos tenían esta ventaja de ver estas cosas con sus propios ojos. Pero a pesar de eso, todos ellos tenían estas bendiciones. Pero versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo dice, sin embargo, muchos pecaron contra Dios. Es decir, a pesar de las bendiciones que todos experimentaban, muchos todavía no obedecieron y pecaron. Y ellos recibieron el castigo y murieron en el desierto. ¿Qué quiere decir Pablo con esta historia? Esta cuenta de la historia de Israel. Dice, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues, bueno, es un ejemplo. Mire el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces, nosotros debemos aprender del ejemplo de Israel, que todos tenían estas ventajas, todos vieron la presencia de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios, pero a pesar de estas bendiciones, las cosas que ellos vieron, muchos de ellos pecaron. ¿Qué debemos aprender? Es un ejemplo para nosotros. Y Pablo nos da 5 cosas
que debemos aprender del ejemplo de los israelitas. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No debemos aprender a no codiciar como ellos. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Debemos aprender a no ser idólatras como ellos. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Debemos aprender a no cometer inmoralidad sexual como ellos. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Debemos aprender a no poner a prueba al Señor como ellos. Y versículo 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Debemos aprender a no murmurar contra Dios como ellos. Pablo dice, nosotros debemos aprender del ejemplo de los israelitas. Ellos tenían todas las bendiciones espirituales. A pesar de las bendiciones, muchos de ellos pecaron. Y debemos aprender de su ejemplo a que hay un peligro del pecado. Que es muy fácil decir que nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales, nosotros nunca caeremos en el pecado. Eso no es para nosotros porque nosotros estamos disfrutando del Evangelio, de la iglesia, de todas las bendiciones en Cristo. Pero Pablo dice, hay un peligro del pecado. Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué es lo que debemos aprender del ejemplo de los israelitas que vieron la presencia de Dios todos los días, que vieron el poder de Dios, que vieron la provisión de Dios, pero a pesar de eso, muchos de ellos pecaron y murieron en el desierto por su pecado? Estos ejemplos nos advierten que nadie está exento de caer en pecado. Si ellos, los israelitas, con todas las bendiciones que ellos tuvieron, todavía pecaron y cayeron en la idolatría, la inmoralidad sexual y murmurando y codiciando, si ellos cayeron en el pecado, nosotros también estamos corriendo el mismo peligro. Dice el versículo 12, un versículo famoso, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el contexto es, dentro de todas las bendiciones espirituales, no debemos pensar que estamos exentos de caer en pecado. Es decir, que tenga cuidado de no caer, porque hay un peligro real del pecado. Y no debemos pensar que nosotros estamos exentos de la tentación y del pecado. También, dentro del pecado, dentro de las tentaciones que experimentamos todos los días, podemos confiar en la fidelidad de Dios. Mire el versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De nuevo, tenemos este versículo un poco conocido, pero está hablando de la tentación a pecar. Y dentro de la tentación que es real y hay un peligro real de caer en el pecado, nosotros podemos confiar en la fidelidad de Dios, porque Dios promete proveer una salida para escapar de la tentación a pecar. Dios nos va a dar una salida para escapar de la tentación a pecar. Pero eso no quiere decir que podemos desconocer el peligro.
Es decir, bueno, yo puedo ponerme en cualquier momento, en cualquier situación, porque siempre Dios me dará una salida para escapar de la tentación. Porque muchas veces la salida que Dios ha provisto es algo muy obvia. Mira el versículo 14, creo que es lo que Pablo está diciendo. La salida más obvia de todo es 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es decir, que siempre Dios dará una salida para escapar de la tentación, y en muchos casos la salida es evitar la tentación por completo. En este caso, huyan de la idolatría. No es meterme en la idolatría, en el contexto de la idolatría, en los templos, en los ídolos, y confiar que Dios Dios me proteja. Mejor Pablo dice que reconozcamos el peligro de la idolatría y huyamos de la idolatría y evitemos la tentación por completo. Por eso Pablo dice, hay un peligro de la idolatría. Y no podemos decir, bueno, somos cristianos, creemos en el Evangelio, eso no es un peligro para mí. Bueno, si esta persona piensa que es estar firme, cuidado que no caigas. Pero dice Pablo, mejor que huyamos de la idolatría para evitemos la tentación por completa. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Eso quiere decir a los corintios y también para nosotros hoy en día, debemos tomar en serio el peligro del pecado. En ningún momento podemos decir, bueno, yo estoy bien, yo estoy firme, no voy a caer, el pecado no me tienta. No debemos tomar en serio el peligro del pecado. Por eso Pablo dice, pensando en la carne sacrificada a los ídolos, hay un peligro real de la idolatría. Y debemos huir, debemos evitar de la idolatría. Debemos tomar en serio el peligro del pecado. Ahora, la segunda sección, Pablo va a empezar a concluir esta sección con varias cosas, varios principios para nosotros. Y Pablo va a poner una precaución para los corintios que tenían la libertad de comer la carne ofrecida a ídolos. Y él dice, debemos evitar la idolatría, debemos huir de la idolatría. Y Pablo dice que en esta sección, partiendo con el versículo 15, dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo va a decir que hay un peligro, tal vez escondido, en la carne sacrificada a los ídolos que ellos debieron tomar en cuenta. Dice que hay una participación en la mesa. Y nosotros entendemos bien también cuando invitamos a otra persona, a otra familia, a compartir a comer con nosotros, a compartir una comida. No estamos compartiendo solamente la comida, los alimentos, pero también estamos compartiendo nuestro tiempo, nuestra vida, y este momento en la mesa es más que una comida, es compartir la vida. Y Pablo utiliza el mismo principio diciendo que comer la carne sacrificada a ídolos implica una participación, porque entendemos que hay una participación en la mesa cuando comemos juntos. Y Pablo nos da dos ejemplos. El primer ejemplo, en el versículo 16, dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El primer ejemplo que Pablo pone es el ejemplo de la cena del Señor. Y Dios mediante, en la otra semana, vamos a abordar este tema con mucho más detalle en el capítulo 11. Pero Pablo dice aquí como ejemplo,
Nosotros entendemos y de hecho celebramos en la cena del Señor una participación en la mesa. Los miembros de la iglesia participan unos con otros en la cena del Señor, recordando la muerte de Jesús juntos. Pablo está poniendo como ejemplo que esta comida, esta participación en la mesa, en la cena del Señor, implica mucho más que comer un pan y tomar una copa. Es decir, que hay una participación. Estamos señalando, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, que compartimos en la copa, compartimos en la sangre de Jesucristo. Es decir, que nosotros somos salvos por medio del sacrificio de la sangre de Jesucristo en la cruz, cuando Él murió por nosotros. Y nosotros participamos también en el cuerpo de Cristo, es decir, que Cristo por su muerte, Él nos hizo un solo cuerpo en Cristo. Es decir que, y por eso la cena del Señor no es para los inconversos. ¿Por qué? Porque no participan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y dice, la copa de bendición es la comunión de la sangre de Cristo. El pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Nosotros entendemos que la cena del Señor es una participación. No es solamente comer algunos alimentos. Versículo 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Comiendo el mismo pan, eso señala que nosotros participamos en la mesa, en la cena del Señor, recordando la muerte de Jesús juntos. Segundo ejemplo, nosotros tenemos en el versículo 18, tiene que ver con los israelitas y los sacrificios de nuevo en el Antiguo Testamento. Mira el versículo 18, dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Cuando los israelitas llevaron sus sacrificios al templo, al tabernáculo, ellos llevaron sus animales. Los animales fueron matados. Una parte del animal fue ofrecida en el altar a Dios y el resto de este animal fue para comer, y en varios casos, por ejemplo, las ofrendas de paz. Estas ofrendas, el resto del animal fue comido en el templo con el sacerdote. Y este sacrificio señalaba la comunión que la persona tenía con Dios en la persona de su representante, el sacerdote. Y en este sentido, los israelitas participaban con los sacerdotes cuando sacrificaban las ofrendas de paz en el templo y después las comieron juntos. Esta cena, esta comida, fue más que comer alimentos, fue una participación en la mesa. Los israelitas con el sacerdote, ellos participaban en ese sentido en la mesa. Y dice, ellos no son partícipes del altar. Y la respuesta es sí. Ustedes pueden leer en Levítico 7 y otros lugares también de estos sacrificios y la forma en que Dios mandaba que los israelitas llevaran sus ofrendas. Pero el ejemplo de Pablo es que esta comida fue más que comer algunos alimentos, fue una participación en la mesa. Bueno, Pablo, ¿a dónde vas? Y el versículo 19 dice, aquí va. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Bueno, Pablo, ¿estás diciendo que hay algo mágico que pasa con la carne sacrificada a los ídolos? No. Bueno, en el capítulo 8 Pablo dice que un ídolo no es nada en el mundo, o hay solo un Dios, no hay nada que pase a la carne, que se convierta en otra sustancia. No, carne es carne, no ha cambiado, es carne. Pero Pablo dice, eso no es lo que estoy señalando. Pero versículo 20 dice, no, pero
Antes digo que de lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Dice Pablo que hay un peligro real de la idolatría, es que aunque los ídolos no sean nada, ellos que sacrificaban a los ídolos están sacrificando a demonios y no a Dios. Y comer con ellos y participar con ellos en la mesa, más que comer alimentos, es una participación en un sentido u otro. El comer la carne sacrificada a los ídolos involucra alguna participación con las prácticas idólatras. Dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. A la vez no se puede compartir en la mesa con los demonios y con Dios. Y no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Obvio que no. Entonces Pablo dice que cuidado, porque hay un peligro real de la idolatría. Y no debemos participar con la idolatría o con los demonios en eso. Debemos conocer o reconocer que hay una participación en la mesa que es importante. Ahora, tenemos la conclusión de Pablo en los últimos versículos de este capítulo. 23-24, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y yo he puesto entre comillas, todo me es lícito, porque los corintios decían, pero Pablo, la carne sacrificada a ídolos no está prohibida, está permitida. Todo es lícito, todo está permitido. Y Pablo dice, tienen razón, está permitido, no está prohibido, pero no todo conviene. Todo está permitido, no está prohibida, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ustedes bien recuerdan, hace algunos meses, cuando hablamos de la aplicación de las Escrituras en cuanto a la convicción, la conciencia, la sabiduría, dijimos que hay la convicción, y eso es algo que la palabra de Dios dice explícitamente. Entonces, cuando vemos una cosa, un asunto, podemos hacernos la pregunta, ¿lo permite la palabra de Dios? Y es sí o no. Si la palabra lo permite, entonces es algo que está permitido, es lícito, no está prohibido. Es el primer nivel. Pero todo lo que está permitido no es lo mejor. Y eso tiene que ver con la sabiduría. No tiene que ver con pecado o no pecado, tiene que ver con qué es lo mejor. Dentro de todas las opciones permitidas, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la opción mejor? Y también tenemos que tomar en conciencia y tomar en consideración la conciencia. En primer lugar, la conciencia mía. ¿Me lo permite la conciencia? O decir que, bueno, si mi conciencia me advierte, entonces no debo hacer esa cosa. Si mi conciencia está diciendo, no, eso es pecado, no lo hagas. Debemos obedecer la conciencia. Y también la conciencia de mis hermanos. Y porque no quiero poner tropiezo a mi hermano para que él peque. Estoy edificando y amando a mi hermano. Entonces tenemos tres niveles de entendimiento de una cosa. Y los corintios estaban diciendo, todo me es lícito, todo está permitido. Este asunto de la carne sacrificada a los ídolos no está prohibida. Pero Pablo dice, correcto, todo me es lícito, tienes razón, pero no todo conviene. Decir que está permitido no es lo mismo que decir es lo mejor, es la mejor opción en ese momento. No todo conviene. Sí, tienen razón, no está prohibida, pero no todo edifica. No están tomando en consideración a sus hermanos. Ninguno busque su propio bien, sino busque el bien del otro, de su hermano. Entonces Pablo está aplicando las Escrituras en la misma forma con estos tres niveles, y los corintios estaban pegados en el primer nivel.
pero está permitido, no está prohibido. Y Pablo dice, correcto, tienes razón, pero también no todo conviene. Y decir que está permitido no es lo mismo que decir que es lo mejor o que está edificando y beneficiando a mi hermano. Entonces, en este momento, Pablo resume su respuesta a la pregunta de los Corintios. Pablo, has hablado mucho, has dicho muchas cosas, has hecho varias aplicaciones. ¿La carne sacrificada o los ídolos, la comemos o no? ¿Sí o no? Entonces, el versículo 25 y siguiente nos da su conclusión. ¿Comemos o no comemos? En el versículo 25 al 27, Pablo dice, si no se sabe la procedencia de la carne, cómala, porque es del Señor. Mire lo que dice, 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pablo dice, hablando de la carne, está permitida, pero no todo lo permitido es lo mejor. Y no todo lo permitido tiene que ver con la edificación a mis hermanos. Entonces, aquí tiene su regla, su norma. Si no se sabe la procedencia de la carne, si es carne y no sabemos de qué es, de dónde es, cómala. Y podemos comer con confianza sabiendo que del Señor es la tierra y su plenitud. Dios creó este animal, Dios está proveyendo por mis necesidades físicas y por eso yo puedo comer esta carne agradeciendo a Dios por su provisión. Si no se sabe la procedencia de la carne, cómala, porque es del Señor. Ahora, ¿qué tal si sabemos la procedencia? Bueno, el versículo 28. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Si se sabe que fue ofrecida a ídolos, no la coma, para no causar que un hermano con una conciencia sensible peque. Tal vez si una persona dice, bueno, yo tengo esta carne ofrecida a ídolos, y Pablo dice, en este caso, no la coma, dice, por motivos de conciencia. Versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. La conciencia de mi hermano, de otra persona, que va a, en este sentido, comer esta carne, va a poner un tropiezo a mi hermano. Y no queremos causar que un hermano con una conciencia más sensible peque. No queremos que peque. Pero Pablo dice, eso no tiene que ver con mi conciencia. No estoy diciendo que es pecado para mí, pero yo estoy tomando esa decisión por el beneficio, la edificación de mi hermano. Dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquel de que doy gracias? Y la respuesta es no. Pablo tiene la libertad, no está diciendo que no tiene la libertad de comer algo que está permitido, pero Pablo está diciendo voluntariamente se restringe a sí mismo por amor de su hermano, por motivos de conciencia. Y el versículo 31, otro versículo muy conocido, pero muchas veces también fuera del contexto, Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cuando Pablo dice, si pues coméis o bebéis, estamos hablando de este contexto de comer la carne sacrificada a los ídolos. Si no se sabe la procedencia de la carne, cómala, porque es del Señor. Si se sabe que fue ofrecida a ídolos, no la coma, para no causar que un hermano con una conciencia sensible peque. Y si come o no come, haga todo para la gloria de Dios. Es decir, que si se sabe la procedencia de la carne, entonces
puedes comer y coma para la gloria de Dios. Y si se sabe que fue ofrecida a los ídolos, no la coma. Y no la coma para la gloria de Dios. Entonces debemos hacer todo para la gloria de Dios. Y podemos ver que Pablo está siguiendo esta misma forma de aplicación de las Escrituras. En cuanto a la convicción, ¿lo permite la palabra de Dios? No es pecado comer la carne. Dice, sabemos, tenemos el conocimiento, entendemos que está lícito, está permitido, no está prohibido. Entonces, y de hecho, si no sabemos de que esta carne fue ofrecida a ídolos, entonces podemos comer con libertad, con buena conciencia. No es pecado comer la carne. Pero ¿qué es lo mejor? Depende de la situación. De nuevo, no estamos hablando de pecado o no pecado, estamos hablando de qué es lo mejor en esta situación. Si se sabe, entonces puede comer. O si no sabe la procedencia de la carne, podemos comer. Si se sabe, entonces debemos abstenernos por motivo de conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, el principio es el bienestar espiritual de mi hermano es más importante que una carne. Mejor que yo no la coma que ofenda a mi hermano, que cause a mi hermano a pecar. Entonces, para resumir todo, los versículos 31 al fin del capítulo, si pues coméis o vivéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En primer lugar, en cualquier cosa, incluso la carne sacrificada a los ídolos, hágalo todo para la gloria de Dios. 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Podemos ver en este versículo los mismos tres grupos que Pablo dice en el capítulo 9, que él se hizo siervo a los judíos, a los gentiles y a los débiles, los hermanos con conciencia sensible. Él dijo que él voluntariamente asumió las restricciones de los judíos para predicarles el evangelio. Él voluntariamente aceptó los peligros de vivir en la cultura gentil para predicarles el evangelio. Y voluntariamente se restringió por amor de sus hermanos, con los débiles, con conciencia sensible, para que avancen en el evangelio. Y también Pablo dice aquí, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Debemos amar a nuestros hermanos, debemos servir a nuestros hermanos, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros derechos por amor a los hermanos en Cristo. Y el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a Dios a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hemos visto que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Debemos enfocarnos en edificar a nuestros hermanos en Cristo. Y en el capítulo 9 aprendimos que debemos buscar el avance del Evangelio, porque el avance del Evangelio es más importante que insistir en mis derechos. Pablo dice, yo hago todo eso para que sean salvos. Y Pablo dice, por eso, el versículo 1 del capítulo 11, creo que tiene que ver con este asunto, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hágalo todo para la gloria de Dios, ame a sus hermanos en Cristo y busque el Evangelio de Jesucristo en todo. Para resumir este capítulo y este asunto de la carne sacrificada a los ídolos, podemos decir, glorifiquemos a Dios y edifiquemos a nuestros hermanos. Hagamos todo para la gloria de Dios. No seamos tropiezo a ninguna persona por amor de nuestros hermanos y debemos buscar el avance del Evangelio en todas las cosas. Glorifiquemos a Dios y edifiquemos a nuestros hermanos.